Hola, soy la profesora Santa Méndez. Me alegra que estés aquí. Espero que estés listo y preparado para aprender. Bienvenido, bienvenida a tu clase de lengua española. Acompáñame y activa tus sentidos. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Iniciamos la clase de hoy recordando un poco de lo aprendido. ¿Recuerdas que hablamos de algunas de las características del ensayo argumentativo? ¿Puedes mencionar algunas? En la clase anterior identificamos la estructura de un texto, formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. La estructura puede verse así. Si ya empezaste a hacer tu borrador, tu texto deberá quedar así como lo ves en la silueta. Un título, tu nombre como autor, la introducción o punto de partida en la que presentas el tema y la tesis, el desarrollo de las ideas que incluyen los argumentos o razones que sustentan la tesis, la conclusión que refuerzan las ideas planteadas en todo el texto. También podrías agregar la bibliografía si utilizas citas en el texto. Como dijimos en la clase anterior, en esta clase aprenderemos más sobre la tesis, identificación de esta idea en el ensayo, cómo plantearla y defenderla. Ya sabes que la tesis es parte primordial en la estructura de un ensayo argumentativo. Los temas o problemas que viste en las clases pasadas podrían servir para plantear una tesis o idea que queremos defender con razones o argumentos. Comúnmente, la tesis es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Generalmente enuncia una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable. También podemos definirla como la idea u opinión que se defiende, la cual ha de ser breve y clara. No podemos confundir la tesis con el tema de un texto. Digámoslo con un ejemplo. El tema de un texto puede ser los desechos en fuentes acuíferas. Y de este tema podríamos plantear la siguiente tesis. La presencia de desechos en ríos, playas, arroyos y cañadas solo podrá disminuirse o mitigarse si hacemos conciencia ciudadana. Tal como has visto, la enunciación de una tesis podrá hacerse con una afirmación o una negación. Trata ahora tú de enunciar una tesis con un tema de carácter científico. Para evaluar si tu tesis cumple con los criterios elementales, puedes seguir los siguientes criterios. Se trata de una frase u oración contundente pero breve. Se expresa de forma clara y precisa, ya que su objetivo es evitar posibles confusiones para el lector. Es defendible, lo que quiere decir que la idea permite abrir un espacio para el debate y los argumentos. Si la tesis que has planteado cumple con los requisitos que hemos enumerado, vas muy bien. Si no es así, vuelve a intentarlo, enúncialo para que mejores el planteamiento. Te preguntarás, ¿cómo puedo defender ahora mi tesis? El sustento de la tesis se hace mediante los razonamientos o argumentos. Estos argumentos se colocan siguiendo una estructura lógica y pueden contener conceptos, comparaciones, ejemplos y citas. En otras palabras, el desarrollo del texto argumentativo está compuesto por una serie de enunciados que contienen información, ya sean datos, pruebas u opiniones, la cual sirve para respaldar la tesis.
Más adelante aprenderemos a defender la tesis utilizando diferentes tipos de argumentos. ¿Qué tal si ahora buscamos en un libro, un periódico, una revista, una página web o en nuestro cuadernillo un ensayo argumentativo de tema científico e identificamos la tesis que plantea el autor? Ahora que sabes qué es una tesis, cuáles criterios debe cumplir y cómo enunciarla, aprenderemos a identificarla dentro de un ensayo argumentativo de tema científico. La práctica hace al maestro, por eso vamos a leer el texto. Y mientras lo hacemos, destaca ideas, palabras claves, citas o también puedes hacerte preguntas y anotarlas en tu cuaderno. Los buenos lectores se hacen preguntas mientras leen y tú eres un buen lector. Conservar el medio ambiente es conservar la vida humana en la Tierra. Por Maite Ayala. En los últimos años, el ambiente ha sido tema de discusión en varias reuniones internacionales, donde se han juntado las potencias más poderosas del mundo para intentar llegar a acuerdos que involucren a los países de mayor industrialización y los que más contaminan. Curiosamente, las naciones que más contaminan son actualmente las dos potencias económicas más fuertes, China y Estados Unidos, seguidos por la Unión Europea, India, Rusia y Japón. Los objetivos de estos acuerdos internacionales son luchar contra el calentamiento global y el cambio climático, y para ello acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues se calcula que son los causantes del aumento de la temperatura en la Tierra. China, que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la población de sus ciudades, ha sido uno de los actores más importantes en la ratificación del Protocolo de Kioto. Aparentemente, el gigante asiático ha comprendido los riesgos del cambio climático. Sin embargo, Estados Unidos se salió de estos acuerdos tras la llegada a la presidencia de Donald Trump, alegando que son un freno para el crecimiento económico de su país. Si sigue aumentando la temperatura del planeta, afectará el equilibrio ecológico, desde plantas hasta animales más grandes, incluido el ser humano. Faltará el agua. ¿Y qué somos sin agua? El agua es vida, sin agua no la hay. Hay que asumir una actitud proactiva y responsable en la conservación del medio ambiente. Nos atañe a todos por igual. No se salvará ningún país si vamos a la extinción. De modo que, tanto naciones como individuos debemos tomar cartas en el asunto. No se trata de creer o no en el cambio climático. El cambio climático no produce tornados, pero sí hace que sean más fuertes e intensos. Hace que haya inundaciones imprevistas, que los hielos polares se derritan, que especies desaparezcan. El planeta seguirá sin nosotros. Nosotros no podremos seguir sin él. ¿Ya has leído el texto? ¿Anotaste ideas? ¿Reconoces las palabras destacadas? Como ya hemos hecho en clases anteriores, ahora resalta algunos aspectos, luego completa un esquema como el siguiente. Destaca la estructura seguida por el ensayo, la tesis que plantea, los tipos de argumentos usados. ¿Observaste el uso de conectores? ¿Dónde? ¿Qué funciones cumplen? Tienes 30 segundos para iniciar con este esquema. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¡A trabajar! Si el tiempo fue muy corto y no alcanzaste a terminar, tranquilo, no pasa nada.
Puedes afianzar tus ideas, socializándolo con tu maestro o tutor para completar este trabajo. Estás haciendo un gran esfuerzo. Como observaste, la tesis de ese texto es conservar el medio ambiente es conservar la vida humana en la Tierra. Está enunciada en el mismo título, pero también podrías obtenerla usando tus propias palabras. Otros elementos que contiene el texto son los argumentos. ¿Puedes mencionar algunos de ellos? Algunos de los argumentos usados en los distintos párrafos del desarrollo son: China, que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la población de sus ciudades, ha sido uno de los actores más importantes en la ratificación del Protocolo de Kioto. Aparentemente, el gigante asiático ha comprendido los riesgos del cambio climático. Si sigue aumentando la temperatura del planeta, afectará el equilibrio ecológico, desde plantas hasta animales más grandes, incluido el ser humano. Es importante destacar que para elaborar una tesis es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Debe referirse a un tema específico. Debe estar bien sustentada. Se formula en forma de enunciado afirmativo o negativo. Ahora, te sugiero los siguientes temas para que puedas elaborar tu tesis. Recuerda que al final de esta unidad debes entregar un producto que consiste en elaborar un ensayo argumentativo de temas científicos sobre el COVID-19. Temas con los que puedes elaborar tu tesis: la COVID-19 en las personas envejecientes, la COVID-19 en las mujeres embarazadas, efectos de la COVID-19 en las personas con enfermedades crónicas, los estragos de la pandemia en economía nacional y global, niños positivos al COVID-19, medicamentos caseros contra el COVID-19, medidas para prevenir el COVID-19, la producción agrícola durante la pandemia, el rebrote en muchos países del mundo, el distanciamiento físico durante la pandemia. ¿Se dice la COVID-19 o el COVID-19? La Real Academia de la Lengua Española considera que el artículo más adecuado para nombrar el acrónimo COVID-19 es el femenino, si se sobreentiende el sustantivo tácito enfermedad. COVID-19 es el acrónimo del inglés coronavirus, que da nombre a la enfermedad causada por este virus. Por eso, lo más adecuado sería el uso en femenino, la COVID-19. Aunque desde la RAE reconocen como válido el uso del artículo en masculino, el COVID-19 por influjo del género coronavirus y el de otras enfermedades víricas como el Zika, el ébola, el herpes, que toman por metonimia el nombre del virus que las causa. Por ello, aunque lo más recomendable es utilizar el artículo femenino la para hablar de la enfermedad, también es válido referirnos a este acrónimo en masculino.
A manera de ensayo, vamos a elaborar dos tesis con dos de los temas anteriores. Las personas envejecientes son las más susceptibles ante el contagio de COVID-19. El distanciamiento físico, junto con el uso correcto de la mascarilla, se han convertido en las medidas más idóneas para cortar la cadena de contagio de COVID-19. Estas tesis pueden ser defendidas o sustentadas con argumentos que veremos más adelante en otros apartados. Para evaluar si las tesis que has construido son adecuadas, te propongo evaluarlas con las siguientes rúbricas. Es una afirmación contundente y específica. Es debatible. Alguien podría plantear lo opuesto a esta. Puede ser sustentable a través de argumentos. Declara su postura frente al tema. El texto analizado en el día de hoy es un buen ejemplo de ensayo argumentativo de tema científico. En él identificamos partes estructurales importantes como el tema, la tesis, los argumentos e intención del autor. Sigue leyendo otros ensayos de este tipo para que identifiques los elementos que ya hemos señalado. Para la próxima clase, redactarás tu tesis y podrás usarla para elaborar tu ensayo relacionado con estos tiempos de pandemia. Mientras tanto, puedes elaborar un resumen o síntesis que recapitule lo trabajado en estos días y socializarlo con tu maestro o maestra. En definitiva, una tesis está relacionada estrechamente con el punto de vista que desea defender y se puede identificar fácilmente porque es clara, breve, precisa y defendible. El planteamiento de una tesis será siempre un enunciado afirmativo o negativo. Por último, la tesis se defiende siempre con razones o argumentos. Y esto ha sido todo por hoy, donde hemos trabajado con el ensayo argumentativo y su utilidad. Lo logramos a través de ejercicios, conceptualizaciones, ejemplos cotidianos. Te invito a seguir indagando sobre este elemento. Ve a tu cuadernillo y consulta lo que allí se expone sobre esta temática. Y en la próxima clase seguiremos avanzando para que logres tu redacción. Las bendiciones del cielo son para ti. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Estoy agradecida de que estemos juntos de nuevo. Espero te encuentres bien en este día y aproveches nuestra clase de sexto de secundaria. Soy Sonia García, tu profesora de física. Bienvenido. Recuerda que estamos trabajando en base a salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Con el plan, aprendamos en casa y preservemos la salud. Continúa trabajando con tu maestro en los contenidos y en tu proyecto final para lograr los mejores resultados. Nuestra clase de hoy trata sobre los errores en las mediciones. En este interesante tema debemos lograr las siguientes competencias: ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales. Reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
y comunicar sus resultados utilizando un lenguaje científico y tecnológico. Recuerda que para esta clase necesitas ubicarte en un lugar cómodo y tener a mano los siguientes recursos: libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. ¿Estás listo? ¿Recuerdas que en las clases anteriores vimos el ejemplo de medir la barra de metal y un clavo con el mismo instrumento de medida? Y notamos que en ambos casos la medida experimental tuvo una diferencia de 1 centímetro entre los resultados de las mediciones. En la clase de hoy aprenderemos a definir y calcular los errores en las mediciones y sus causas, y así determinar cuánta validez tendrían las mediciones de acuerdo con el resultado. Al finalizar serás capaz de mostrar capacidad para hacer estimaciones numéricas en problemas y en situaciones que se presentan. Presta mucha atención. ¿Sabías que toda medición es inexacta? En física, las medidas experimentales pueden ser directas e indirectas. Directas son aquellas que realizamos utilizando un instrumento de medida. Recuerda que al medir estamos sujetos a factores externos que pueden alterar nuestra medición, como son defectos del instrumento, que pueden ser por varias razones, como error de alineación, error de diseño y fabricación o error por desgaste del instrumento. Los errores por el operador son los que influyen en los resultados de una medición por la imperfección de sus sentidos, así como por la habilidad que posee para efectuar las medidas. Por ejemplo, error de mal posicionamiento ocurre cuando no se coloca la pieza adecuadamente alineada con el instrumento de medida o cuando con pequeños instrumentos manuales se miden piezas grandes en relación de tamaño. Error de lectura y paralaje ocurre cuando los instrumentos de medida no tienen lectura digital y se obtiene la medida mediante comparación de escalas a diferentes planos. Este hecho puede inducir a lecturas con errores de apreciación, interpolación y coincidencia. Error por fatiga o cansancio del operador, que puede ocasionar mala interpretación. Por la forma del objeto, que pueden ser por errores de deformación. La pieza puede estar sometida a fuerzas en el momento de la medición. Errores de forma. Se puede estar midiendo un cilindro cuya forma aparentemente circular en su sección presente cierta forma oval. Errores de estabilización o envejecimiento. Estas deformaciones provienen del cambio en la estructura interna del material. Errores por factores ambientales. Puede ser por variación de temperatura. Ejemplo, los objetos metálicos se dilatan o aumentan su volumen cuando aumenta la temperatura y se contraen al enfriarse. Otros factores influyen mínimamente, como son la humedad, presión atmosférica, polvo y suciedad. Ahora analizaremos informaciones importantes sobre las mediciones y sus errores. El error de medición se define como la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Cuantificación del error en las mediciones. Con objeto de cuantificar el error que se comete al medir una magnitud, se consideran los siguientes errores. Error absoluto es la diferencia entre la medición y el valor promedio. Su fórmula es EA igual a X menos X promedio, donde X es el valor medido y X media es el valor promedio.
Error relativo. Es el cociente entre el error absoluto y el valor promedio. Se expresa en valores absolutos sin importar el signo del error absoluto. Su fórmula es ER igual a EA entre valor promedio. Error porcentual. Es el error relativo multiplicado por 100, con lo cual queda expresado en por ciento. Su fórmula es error porcentual es igual a ER por 100. Y entonces, ¿qué es el valor promedio? ¿Cómo lo calculamos? Fácil. El valor promedio o media aritmética se obtiene al sumar todas las mediciones hechas de una magnitud y luego dividir el resultado de la suma entre el número de mediciones realizadas. Su fórmula es valor promedio igual a la suma de todas las mediciones entre el número de mediciones. Valor promedio es igual a la sumatoria de las mediciones entre el número de mediciones. Ejemplo, 3 integrantes de un grupo de trabajo miden la misma mesa con el mismo instrumento de medida y los resultados son A, 35.5, B, 35.3, C, 35.1. Calcula. Número 1, el valor promedio de las mediciones. 2, el error absoluto. 3, el error relativo. 4, el error porcentual. Valor promedio. Valor promedio es igual a la sumatoria de las mediciones entre el número de mediciones. Valor promedio será igual al valor de 35.5 medido por el integrante número 1 más 35.3 medida por el integrante número 2 más 35.1 medida por el integrante número 3 dividido entre 3, que nos dará un resultado final de 35.3. Error absoluto. EA es igual al valor absoluto del valor medido menos el valor promedio. EA será igual a valor absoluto de 35.5 menos 35.3 más 35.3 menos 35.3, que sería la segunda medición, más 35.1 menos 35.3, que nos da un resultado de 0.2 más 0 más menos 0.2, como estamos hablando de valor absoluto, eso nos va a dar 0.4 entre 3, cuyo resultado final será 0.13 centímetros. Error relativo será igual a 0.13 centímetros, que es nuestro valor absoluto, dividido entre 35.3 centímetros, que es nuestro valor promedio, lo que nos dará un resultado de 0.0037 centímetros. Error porcentual es igual al error relativo multiplicado por 100.
Esto será igual a 0.0037 centímetros, que es nuestro error relativo, multiplicado por 100, que nos dará un resultado de 0.37%. Practiquemos lo aprendido. Utiliza tu cuaderno para realizar el siguiente ejercicio. Al medir el tiempo que tarda en caer un cuerpo desde cierta altura, se encontraron los siguientes datos. Número 1, 2.56 segundos. 2, 2.54 segundos. 3, 2.59 segundos. Calcula el valor promedio de las mediciones, el error absoluto, relativo y el porcentual. Consulta tus resultados con tus compañeros de clase, tu maestro o tutor. Realiza los ejercicios que te sugieren en el cuadernillo, páginas 89 y 90. Socialízalos con tu maestro y tus compañeros. Luego de finalizar esta interesante clase, ¿qué has aprendido en el día de hoy? En la clase de hoy aprendimos a identificar los errores en las mediciones y sus tipos, como son error absoluto, que es la diferencia entre el valor medido y el valor promedio. Error relativo, que no es más que el cociente entre el valor absoluto y el valor promedio. Y el error porcentual, que se obtiene al multiplicar el error relativo por 100. Para profundizar este tema, también aprendimos a calcular el valor promedio de una serie de medidas y a considerar la importancia de la incertidumbre en las mediciones. ¿Lo recuerdas muy bien? Recuerda que los errores en las medidas son frecuentes y las que realizamos utilizando instrumentos de medida y usando una calculadora, y las realizamos con cálculos matemáticos para encontrarlos, mediante el uso de ejemplos y realización de mediciones. ¿Te acuerdas cuáles operaciones y cuáles fórmulas usamos para calcular los errores? Bien, te sugiero que repases las operaciones que hicimos para encontrar la medida de los errores y sus respectivas fórmulas. Te vendrá muy bien. Hemos analizado algunos ejemplos y aplicado algunos criterios para considerar la incertidumbre en las mediciones. Esta clase te será muy útil al momento de trabajar con mediciones y unidades de medidas, que te ayudarán más adelante en tu proyecto, en tu vida profesional, incluso en tu vida diaria. Te recomiendo indagar más sobre el tema buscando en internet o en tu cuadernillo, y te animo a socializar lo aprendido con tu maestro, tutor o con tus compañeros. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema de el movimiento. Agradezco tu atención. Recuerda mantener el distanciamiento social, usar mascarilla, comer sano y ejercitarte. Aprendiendo en casa, preservamos la salud. Espero que hayas aprendido mucho. Hasta la próxima clase. Welcome back, senior students. My name is Juan Wilmore, and it is a pleasure for me to be here for another English class. Allow me to remind you that this unit will cover vocabulary, grammar, reading comprehension, listening, and writing related to the function, describing events, and talking about experiences. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria 2020 y 2021. Mi nombre es Juan Wilmore y es un placer para mí estar con ustedes para otra clase de inglés. Permítanme recordarles que esta unidad abarcará vocabulario,
gramática, comprensión de lectura, escuchar y escribir en relación a narrar acontecimientos y experiencias. I am very excited about today's class. The topic of the lesson is giving advice about health. But before we get into the topic, remember the simple past? I bet you do. How many regular and irregular verbs in simple past could you learn during the week? Excellent. Don't forget that before and after this lesson, you will have the opportunity to assess your own knowledge regarding giving advice about health. Estoy muy emocionado con la clase de hoy. El tema de la lección es dar consejos acerca de salud. Pero antes de entrar en el tema, ¿recuerdas el pasado simple? Apuesto que sí. ¿Cuántos verbos regulares e irregulares en pasado simple pudiste aprenderte durante la semana? Excelente. No olvides que antes y después de esta lección tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos con respecto al tema dar consejos acerca de salud. No te muevas de tu televisor ni te alejes de la radio. Let's begin. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can understand advice in English. I can understand advice in English. Puedo comprender consejos en inglés. I can give advice in English. I can give advice in English. Puedo dar consejos en inglés. Para poder dar consejos en inglés es importante conocer el uso del modal verb should y su forma negativa should not. Esto nos ayudará a dar consejos o recomendaciones acerca de cosas que debemos should o no debemos should not hacer. Antes, permítanme hablarles un poco sobre qué son los modal verbs. Los modal verbs son una categoría de verbos especiales que en inglés llamamos non-action verbs. Como su nombre lo indica, estos verbos no representan una acción. Entre los más comunes tenemos can, may, might, should, would, etc. Para formar una oración o dar un consejo con el modal verb should de forma afirmativa, lo estructuramos de la siguiente forma. Subject plus should plus base form of the verb. Ejemplo. Ella debe usar una mascarilla. She should wear a mask. She should wear a mask. She representa el subject. Should representa el modal verb, mientras que wear representa the base form of the verb.
La forma negativa sería igual de fácil, pero en vez de should, utilizamos should not or shouldn't. Ejemplo, ellos no deben ir a la fiesta. They should not or shouldn't go to the party. They should not or shouldn't go to the party. También podemos usar el should en pasado, pero necesitaremos un nuevo elemento, el auxiliar o auxiliary have. Ejemplo, ella debió usar una mascarilla. She should have worn a mask. She should have worn a mask. Para su forma negativa hacemos los siguientes cambios. Ejemplo, ellos no debieron ir a la fiesta. They should not have gone to the party. They should have not gone to the party. Listen to two dialogues giving advice about health. Escucha dos diálogos dando consejos acerca de salud. Hello, Carlos. How are you? Not so well. I have a headache. I'm sorry to hear that. Did you take any pills? Yes, but it did not work. I think you should see a doctor. Thank you for the advice, Luisa. Hi, Anna. Hello, Victor. What's wrong with you? You look sick. I know. I have the flu. I think you should stay in bed. But I can't. I have to work today. You should not go to work and take a rest. What advice can you give to these people? ¿Qué consejos puedes darles a estas personas? A man with a cold. A man with a cold. Un hombre con un resfriado. He should go out. He should go out. Él debe de salir. He should drink some tea. He should drink some tea. Él debe tomarse un té. A woman with a headache. A woman with a headache. Una mujer con dolor de cabeza. She should rest in bed. She should rest in bed. Ella debe guardar cama. She should listen to loud music. She should listen to loud music. Ella debe de escuchar música alta.
Choose the correct advice for each situation. Choose the correct advice for each situation. Escoge el consejo correcto para cada situación. I have a headache. I have a headache. Me duele la cabeza. I feel tired. I feel tired. Me siento cansado. I have the flu. I have the flu. Tengo gripe. You should take a pill. You should take a pill. You should rest. You should rest. You should take some tea. You should take some tea. ¿Qué les pareció el tema de la clase? El día de hoy aprendimos a cómo dar consejos de salud en inglés con la ayuda del modal verb should. Comprendimos cómo construir su forma positiva y negativa tanto en presente como en pasado. A través de los diálogos, observamos la forma práctica de cómo usarlo en una conversación real. Homework. With the help of your teacher, form 10 sentences giving advice about health regarding things your classmates should and shouldn't do to avoid getting infected by COVID-19. Con la ayuda de tu profesor, forma 10 oraciones dando consejos de salud acerca de cosas que tus compañeros de clase deben o no deben hacer para evitar infectarse por el COVID-19. Una vez más hemos llegado al final de la clase. Ha sido un placer para mí. Les recomiendo practicar lo aprendido durante la clase. Si tienes alguna duda, you should ask your teacher for help. Debes pedir ayuda a tu profesor. You should not forget to do it. No debes olvidar hacerlo. Para la siguiente clase, vamos a tratar el tema Talking About COVID. Thanks again for tuning. Remember to stay safe. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. El sustento de la tesis se hace mediante los razonamientos o argumentos. Estos argumentos se colocan siguiendo una estructura lógica y pueden contener conceptos, comparaciones, ejemplos y citas. En otras palabras, el desarrollo del texto argumentativo está compuesto por una serie de enunciados que contienen información, ya sean datos, pruebas u opiniones, la cual sirve para respaldar la tesis. Más adelante aprenderemos a defender la tesis utilizando diferentes tipos de argumentos. ¿Qué tal si ahora buscamos en un libro, un periódico, una revista, una página web o en nuestro cuadernillo un ensayo argumentativo de tema científico e identificamos la tesis que plantea el autor? Ahora que sabes qué es una tesis, cuáles criterios debe cumplir y cómo enunciarla, aprenderemos a identificarla dentro de un ensayo argumentativo de tema científico. La práctica hace al maestro, por eso vamos a leer el texto. Y mientras lo hacemos,
Destaca ideas, palabras claves, citas o también puedes hacerte preguntas y anotarlas en tu cuaderno. Los buenos lectores se hacen preguntas mientras leen y tú eres un buen lector. Conservar el medio ambiente es conservar la vida humana en la Tierra. Por Maite Ayala. En los últimos años, el ambiente ha sido tema de discusión en varias reuniones internacionales, donde se han juntado las potencias más poderosas del mundo para intentar llegar a acuerdos que involucren a los países de mayor industrialización y los que más contaminan. Curiosamente, las naciones que más contaminan son actualmente las dos potencias económicas más fuertes, China y Estados Unidos, seguidos por la Unión Europea, India, Rusia y Japón. Los objetivos de estos acuerdos internacionales son luchar contra el calentamiento global y el cambio climático, y para ello acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues se calcula que son los causantes del aumento de la temperatura en la Tierra. China, que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la población de sus ciudades, ha sido uno de los actores más importantes en la ratificación del Protocolo de Kioto. Aparentemente, el gigante asiático ha comprendido los riesgos del cambio climático. Sin embargo, Estados Unidos se salió de estos acuerdos tras la llegada a la presidencia de Donald Trump, alegando que son un freno para el crecimiento económico de su país. Si sigue aumentando la temperatura del planeta, afectará el equilibrio ecológico, desde plantas hasta animales más grandes, incluido el ser humano. Faltará el agua. ¿Y qué somos sin agua? El agua es vida, sin agua no la hay. Hay que asumir una actitud proactiva y responsable en la conservación del medio ambiente. Nos atañe a todos por igual. No se salvará ningún país si vamos a la extinción. De modo que, tanto naciones como individuos debemos tomar cartas en el asunto. No se trata de creer o no en el cambio climático. El cambio climático no produce tornados, pero sí hace que sean más fuertes e intensos. Hace que haya inundaciones imprevistas, que los hielos polares se derritan, que especies desaparezcan. El planeta seguirá sin nosotros. Nosotros no podremos seguir sin él. ¿Ya has leído el texto? ¿Anotaste ideas? ¿Reconoces las palabras destacadas? Como ya hemos hecho en clases anteriores, ahora resalta algunos aspectos, luego completa un esquema como el siguiente. Destaca la estructura seguida por el ensayo, la tesis que plantea, los tipos de argumentos usados. ¿Observaste el uso de conectores? ¿Dónde? ¿Qué funciones cumplen? Tienes 30 segundos para iniciar con este esquema. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¡A trabajar! Los errores por el operador son los que influyen en los resultados de una medición por la imperfección de sus sentidos, así como por la habilidad que posee para efectuar las medidas. Por ejemplo, error de mal posicionamiento ocurre cuando no se coloca la pieza adecuadamente alineada con el instrumento de medida o cuando con pequeños instrumentos manuales se miden piezas grandes en relación de tamaño. Error de lectura y paralaje ocurre cuando los instrumentos de medida no tienen lectura digital y se obtiene la medida mediante comparación de escalas a diferentes planos. Este hecho puede inducir a lecturas con errores de apreciación, interpolación y coincidencia. Error por fatiga o cansancio del operador, que puede ocasionar mala interpretación. Por la forma del objeto,
que pueden ser por errores de deformación. La pieza puede estar sometida a fuerzas en el momento de la medición. Errores de forma. Se puede estar midiendo un cilindro cuya forma aparentemente circular en su sección presente cierta forma oval. Errores de estabilización o envejecimiento. Estas deformaciones provienen del cambio en la estructura interna del material. Errores por factores ambientales. Puede ser por variación de temperatura. Ejemplo, los objetos metálicos se dilatan o aumentan su volumen cuando aumenta la temperatura y se contraen al enfriarse. Otros factores influyen mínimamente, como son la humedad, presión atmosférica, polvo y suciedad. Ahora analizaremos informaciones importantes sobre las mediciones y sus errores. El error de medición se define como la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Cuantificación del error en las mediciones. Con objeto de cuantificar el error que se comete al medir una magnitud, se consideran los siguientes errores. Error absoluto es la diferencia entre la medición y el valor promedio. Su fórmula es EA igual a X menos X promedio, donde X es el valor medido y X media es el valor promedio. Error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor promedio. Se expresa en valores absolutos sin importar el signo del error absoluto. Su fórmula es ER igual a EA entre valor promedio. Error porcentual es el error relativo multiplicado por 100, con lo cual queda expresado en por ciento. Su fórmula es error porcentual es igual a ER por 100. Y entonces, ¿qué es el valor promedio? ¿Cómo lo calculamos? Fácil. El valor promedio o media aritmética se obtiene al sumar todas las mediciones hechas de una magnitud y luego dividir el resultado de la suma entre el número de mediciones realizadas. Su fórmula es valor promedio igual a la suma de todas las mediciones entre el número de mediciones. Valor promedio es igual a la sumatoria de las mediciones entre el número de mediciones. Ejemplo, 3 integrantes de un grupo de trabajo miden la misma mesa con el mismo instrumento de medida y los resultados son A, 35.5, B, 35.3, C, 35.1. Calcula. Número 1, el valor promedio de las mediciones. 2, el error absoluto. 3, el error relativo. 4, el error porcentual. Valor promedio. Valor promedio es igual a la sumatoria de las mediciones entre el número de mediciones. Valor promedio será igual al valor de 35.5 medido por el integrante número 1 más 35.3 medida por el integrante número 2 más 35.1 medida por el integrante número 3 dividido entre 3, que nos dará un resultado final de 35.3.
Error absoluto. EA es igual al valor absoluto del valor medido menos el valor promedio. EA será igual a valor absoluto de 35.5 menos 35.3 más 35.3 menos 35.3, que sería la segunda medición, más 35.1 menos 35.3, que nos da un resultado de 0.2 más 0 más menos 0.2, como estamos hablando de valor absoluto, eso nos va a dar 0.4 entre 3, cuyo resultado final será 0.13 centímetros. Error relativo será igual a 0.13 centímetros, que es nuestro valor absoluto, dividido entre 35.3 centímetros, que es nuestro valor promedio, lo que nos dará un resultado de 0.0037 centímetros. Error porcentual es igual al error relativo multiplicado por 100. Esto será igual a 0.0037 centímetros, que es nuestro error relativo, multiplicado por 100, que nos dará un resultado de 0.37%. ¿Qué son los modal verbs? Los modal verbs son una categoría de verbos especiales que en inglés llamamos non-action verbs. Como su nombre lo indica, estos verbos no representan una acción. Entre los más comunes tenemos can, may, might, should, would, etc. Para formar una oración o dar un consejo con el modal verb should de forma afirmativa, lo estructuramos de la siguiente forma: subject plus should plus base form of the verb. Ejemplo: ella debe usar una mascarilla. She should wear a mask. She should wear a mask. She representa el subject. Should representa el modal verb, mientras que wear representa the base form of the verb. La forma negativa sería igual de fácil, pero en vez de should, utilizamos should not or shouldn't. Ejemplo: ellos no deben ir a la fiesta. They should not or shouldn't go to the party. They should not or shouldn't go to the party. También podemos usar el should en pasado, pero necesitaremos un nuevo elemento, el auxiliar o auxiliary have. Ejemplo: ella debió usar una mascarilla. She should have worn a mask. She should have
worn a mask. Para su forma negativa hacemos los siguientes cambios. Ejemplo, ellos no debieron ir a la fiesta. They should not have gone to the party. They should have not gone to the party. Listen to 2 dialogues giving advice about health. Escucha 2 diálogos dando consejos acerca de salud. Hello, Carlos. How are you? Not so well. I have a headache. I'm sorry to hear that. Do you take any pills? Yes, but it did not work. I think you should see a doctor. Thank you for the advice, Luisa. Hi, Anna. Hello, Victor. What's wrong with you? You look sick. I know. I have the flu. I think you should stay in bed. But I can't. I have to work today. You should not go to work and take a rest.